Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, hoy voy a reseñar una novela que es un tanto extraña y inusual para leer, pero bueno, me parece que es una novela que de la que vale la pena hablar. Hace algunos meses reseñé la novela La cucaracha de McEwan, que no sé si se acuerdan, pero empieza contándonos o recontándonos la historia de la metamorfosis de Kafka, y entonces recuerden que este es un personaje que despierta y está convertido en cucaracha, y aquí McEwan lo hace a la inversa en esta novela sobre el Brexit, ¿no? Que ya había yo reseñado algunos meses. Y aquí esta es una novela anterior que se llama Cáscara de Nuez. Es una novela que McEwan publicó en 2016 en inglés y en 2017 se tradujo y se publicó en español. Y bueno, esto creo que este es un paso anterior a La cucaracha, y esta es una novela que nos va a contar la historia de Hamlet. Entonces, bueno, imagínense ya McEwan, al dar entrada a un tema como este, a una obra como esta del gran Shakespeare, pues bueno, debe de tener, ir con pies de plomo, ¿no? Debe de empezar a contarnos esta historia de una forma muy, muy inteligente. Entonces, cuando tú te enfrentas a esta novela y la ves y lees la contraportada y dices, bueno, esto de verdad tiene que ser una novela increíble, extraordinaria, o realmente se va a volver en una situación ridícula, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a contar la historia de Hamlet? Bueno, en primer lugar, ¿por qué la novela se llama Cáscara de Nuez? La novela se llama así porque, bueno, es una cita de Hamlet, es un diálogo que el mismo Hamlet tiene en algún momento en la obra, y él nos lo deja clarísimo pues desde la primera página. Y la cita dice: «Oh Dios, podría estar encerrado en la cáscara de nuez y sentirme rey del infinito espacio, de no ser porque tengo malos sueños». Esto es lo que dice Hamlet, y bueno, se ha convertido en una de las frases más famosas de la obra y del personaje. Pero entonces, ¿por qué nos cuenta esta historia y por qué la titula así, creo yo? Bueno, pues porque la cáscara de nuez, este mundo donde Hamlet está contenido en la novela de McEwan, es precisamente el vientre de su madre. Entonces, imagínense, el autor no solamente se arriesga a recontar la historia de Hamlet, pero también se arriesga a contarla desde un lugar que nos parece totalmente inverosímil, ¿no? Entonces, esta es la historia de Hamlet, contada por Hamlet desde el vientre de su madre. Es un feto que nos va a ir contando cómo escucha que su madre y su padrastro planean asesinar a su padre. Entonces, bueno, la novela está situada en el 2015. Obviamente no nos vamos a remitir a la época en la que Hamlet está situada o en la que Hamlet era representada en la Inglaterra isabelina, sino que nos vamos a remitir al 2015, que es donde la novela está situada. Entonces, este feto pues está oyendo todo lo que sucede alrededor, lo que su madre escucha en el radio, lo que su madre platica, las conversaciones que tiene, y sobre esto va construyendo un universo que está allá afuera, ¿no? Sobre esto nos va a contar la historia, como les decía, del asesinato, que es el conflicto fundamental en la obra de Shakespeare y en la novela también, obviamente, y de ahí, bueno, pues va a derivar en todo el desarrollo de la historia que nosotros pues ya conocemos porque, bueno, la hemos visto en la obra de teatro. Entonces, esto va de que Trudy, que es la mamá de Hamlet, y Claude, que es el amante de la madre, pues están planeando una estrategia para asesinar al papá de Hamlet, que se llama John. Y Hamlet, en el vientre de su madre, pues está escuchando todo lo que están pensando, y esto le provoca muchísimos sentimientos encontrados. Le provoca indignación, le provoca también un poco de curiosidad, quiere saber qué es lo que pasa, quiere saber por qué lo hacen, quisiera decirle a su padre, quisiera poder advertirle de lo que está pasando. Todos estos pensamientos y estos sentimientos pasan por él. En algunos momentos está enojadísimo con su mamá y la odia y dice que no es posible, pero también en otros momentos está consciente que hay un lazo que los une infinitamente y para siempre, que bueno, él siempre va a estar al lado de su madre. McEwan, pues como sabemos, es un maestro de los inicios de las novelas, ¿no? Para poner un ejemplo sobre esto, pues podemos hablar del inicio de Amor Perdurable o de Expiación. ¿Se acuerdan que de Expiación incluso está ahí una película donde la escena casi inicial de la película y de la novela también es cuando ellos dos se meten a la fuente para rescatar un florero
florero y este florero se rompe y tienen una discusión. Entonces McEwan es el maestro de los inicios, ¿no? Te inicia las novelas siempre con una imagen poderosa, con una imagen que se va a quedar en la mente del lector y obviamente que lo va a enganchar para querer pues seguir leyendo. Obviamente Cáscara de Nuez pues no es la excepción. Imagínense empezar una novela donde nos dice, bueno, pues estoy en el vientre de mi madre y les voy a contar lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo y esta especie de idea de novela policíaca donde se nos va a contar la historia de cómo la madre y el amante de la madre planean asesinar al padre. Entonces, bueno, ¿qué tiene ya esto que ver? Pues con Hamlet, con la obra de Shakespeare. Pues el personaje sí, a pesar de que este es un nonato, pues nos va contando todas estas y nos va recreando todas estas reflexiones y estas dudas filosóficas y estas dudas existenciales que el personaje de Hamlet como tal posee. O sea, sí reestructura eso, nada más que obviamente pues lo tiene que situar en el 2015 y el contexto y la situación y todo es totalmente diferente, ¿no? Hamlet, estando en el vientre de su madre, sabe que va a nacer en una Inglaterra que es un país y en una situación y en una posición económica que es privilegiada y entonces que él va a tener mucho más oportunidades que otros. Se toma muchísimo tiempo y muchas ocasiones para reflexionar acerca de los vinos, por ejemplo, entonces se ofrece una opinión y una crítica y cuál es un buen vino y cuál es un mal vino, o sea, cosas que son propias, digámoslo, de la aristocracia, de la clase burguesa, de las clases altas. Él se reconoce, este personaje se reconoce en esa condición, pero eso no lo limita o no lo quita de darse cuenta de qué es lo que pasa en la realidad en el mundo. Él reflexiona sobre, les decía, los problemas actuales, incluso hasta el calentamiento global, el cambio climático, todas estas situaciones que él aprende y que él reflexiona a través de los podcasts que oye su mamá, aprende de todo esto, está absorbiéndolo, obviamente pues es un bebé que está alimentándose en el vientre de su madre a través del líquido amniótico y del cordón umbilical, entonces él va reflexionando sobre todo esto, reflexiona sobre la filosofía, o sea, pone a este personaje así, como es el Hamlet de Shakespeare, que también es sumamente reflexivo y tiene muchas dudas existenciales y filosóficas y también tiene momentos de humor, entonces sí crea este personaje bajo esta misma burbuja y bajo esta misma idea de la reflexión y de la duda existencial. Y lo que él nos está planteando en esta obra, en Cáscara de Nuez, es esto, ¿no? O sea, la cambio de valores, qué es lo que verdaderamente importa en la vida, reflexiona sobre el valor de la amistad, del amor filial, del amor a la madre, etcétera, como hace también en la obra de teatro, pero obviamente pues situada en el 2015. Ahora, todos sabemos el final de la obra, pero bueno, aquí es un nonato, es un bebé que está en el vientre de su madre y entonces tiene que resolverlo de manera muy, muy brillante y muy bien hecha, y creo que sí lo hace, lo resuelve dramáticamente de una manera satisfactoria, logra conjuntar todas estas diferentes pequeñas historias que se van originando a través de la narración de la historia de este intento de asesinato al padre y al final sí logra conjuntarlos de una manera satisfactoria, ¿no? Ahora, cuando nosotros leemos Hamlet de Shakespeare, pues nos queda este mensaje y esta idea de qué es lo verdaderamente importante en la vida, cuáles son los valores que debemos de preservar y de luchar por, ¿no? Eso es lo que Hamlet, el personaje teatral, hace, y él va a luchar por el honor y va a luchar por vengar la muerte de su padre y va a luchar por la amistad. Esos son los valores que mueven a Hamlet. Creo yo que el principal mensaje de esta novela, porque bueno, también hay que pensar que no es fácil transportar una obra de teatro ahora aquí con este personaje en prosa y en una novela, creo que el principal mensaje es que nos dice que todos estos valores en la sociedad occidental contemporánea han cambiado y eso ya no es lo que es verdaderamente importante. Lo que ahora importa en esta sociedad de clase alta, privilegiada, en los países europeos o en cualquier otro país, es el valor económico, ¿no? Ellos están tratando de fraguar esto por una razón muy, muy específica, este asesinato por un objetivo muy, muy específico y muy peculiar, y McEwan al final, como les decía, resolviéndolo dramáticamente de una manera muy, muy precisa y muy contundente, nos deja este sentimiento al final, donde qué es lo que realmente mueve a las personas para hacer cosas, y pues ya no necesariamente es lo que movía a Hamlet, el personaje de Shakespeare, sino es deseo de poseer cosas y lo material, ¿no? La importancia que ha cobrado todo lo material en el mundo contemporáneo.
contemporáneo. Entonces a mí, bueno, me gustó, es una novela arriesgadísima, es arriesgadísima también en relación con el lenguaje. Él intenta en algunos momentos casi expresar, que los personajes se expresen, claro, a través de este narrador que es Hamlet, que se expresen en pentámetros iámbicos como escribía Shakespeare. O sea, es una novela muy, muy arriesgada. Al principio les decía que, bueno, que tendría un resultado brillante o un resultado ridículo. Yo no diría que es ninguna de las dos. No me parece que es brillante, pero tampoco me parece que es ridícula. Más bien creo que hay que ver esta novela desde la mirada que es un ejercicio de reescritura de McEwan. McEwan ya puede darse esos privilegios, puede tomar esos riesgos. Él ya puede hacer este tipo de cosas donde nos va a contar una historia bien sabida por todos, pero desde otro punto de vista. Y bueno, resulta muy, muy innovador y muy entretenido ver de qué manera lo hace, porque es un gran escritor, eso no cabe duda. Y como les decía al principio del video, pues más adelante lo va a volver a hacer con La cucaracha, que es donde nos cuenta otra vez o reescribe la metamorfosis de Kafka. Entonces, bueno, pues espero que se animen a leer esta novela, espero les haya gustado este video, que le den like y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.